Bienvenidos a un nuevo Encuentros en la Frontera, este espacio en el que tratamos de tender puentes, dialogar con el mundo desde una posición del humanismo cristiano. Momentos de encuentro entre la sociedad y la Iglesia, momentos de reflexión para crear la cultura de la solidaridad. Hoy tenemos un tema de una importancia excepcional. Nuestro mundo viene marcado por las guerras, sobre todo en el siglo XX y, como no puede ser menos, en el siglo XXI. Y vamos a abordar el tema de la guerra. ¿La guerra es justa? ¿No es justa? ¿Es posible que exista alguna guerra justa? Para ello tenemos unas personas que son tremendamente expertas en este tema. Creo que es un escenario el que tenemos esta tarde aquí, delicioso, extraordinario. Están con nosotros don Cesario Gutiérrez Espada, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Destacamos de sus publicaciones, de las últimas, del año 2012, La responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales y Darfur, el conflicto inacabable. Entre sus actividades, las que ha llevado y ha ejercitado en los últimos años, podemos citar que ha sido miembro, en calidad de asesor, de la delegación del Gobierno español ante la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y ante el Comité sobre el reforzamiento del principio de prohibición del uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales de la ONU. Como ven, todo un experto en el tema que hoy nos ocupa. Ha formado parte del comité de redacción de la Revista Española de Derecho Internacional, es miembro del Consejo Editorial de la Revista General de Derecho Comunitario y asimismo codirector del Anuario Español de Derecho Internacional. Como ven, suficientemente preparado para este tema que hoy nos va a ocupar. Tenemos también la alegría de contar con nosotros con un miembro de las Fuerzas Armadas, el coronel Alberto Gallego Gordón. Nos va a ilustrar este tema no solamente como un teórico, que lo es, sino también, sobre todo, desde el punto de vista práctico, técnico. Nos va a acercar a la realidad cotidiana desde su experiencia profesional. Aunque está ahora en la reserva, ha ocupado los cargos de coronel jefe de la base aérea de Alcantarilla, director de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada y comandante militar aéreo de los aeropuertos de Alicante y Almería. Anteriormente ostentó la jefatura de la División de Planes del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN, con base en Poggio Renatico, en el norte de Italia. Asimismo, ha sido piloto de las aeronaves Hércules en la base militar de Zaragoza, agregado en Alemania y miembro del Estado Mayor. Así que contamos con una personalidad extraordinaria para ilustrarnos sobre los aspectos, digamos, menos teóricos, que también lo puede hacer perfectamente, pero sobre todo algo que a la gente le interesa: cuál es la vista de un profesional de la milicia. Y tenemos un profesional del derecho con nosotros, don Diego Manzanares Jiménez, que es profesor aquí en esta universidad, en la UCAM. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Internacional, máster en Abogacía y Práctica Jurídica por la UCAM. Es profesor y secretario académico del grado de Derecho en esta misma universidad. Y tiene una larguísima experiencia profesional. Como abogado ha trabajado en distintos despachos de prestigio como Garrigues, así como en despachos de ámbito anglosajón y escandinavo. Es muy sensible a la realidad internacional y ha tenido contactos con más de 20 países, o sea que también tiene experiencia en este ámbito de lo internacional. Pues podemos ir directamente al tema. Como saben, se trata de un diálogo entre expertos en los temas que nos ocupan y hoy, como digo, es acerca de la guerra justa. Yo lanzo una serie de temas, de todas formas ustedes eligen el que quieran y empiecen como quieran. Pero antes, a lo mejor, podríamos hablar un poco de la experiencia personal, que siempre engancha mucho a los que nos están viendo, para no ser personas anónimos. Esto, digamos, que es la presentación académica, que es la primera que hay que hacer, pero en las Fuerzas Armadas, ¿cuál es su experiencia? Mi experiencia, pues bueno, como ha dicho, de todo el currículo de mis destinos, pues es de muchos años, efectivamente. Yo de pequeño quería ser piloto. Realmente mi encuentro con las Fuerzas Armadas fue debido a mi afán por ser piloto desde que aprendí prácticamente a hablar, ¿no?
Entonces, las opciones que tenía era la Academia General del Aire, pasé aquí mis primeros contactos con Murcia, hace ya muchos años, con lo cual eso habría, de alguna manera, que definir que definir mi futuro, porque bueno, yo llevo aquí 3 años y poco en Murcia y bueno, por ahora me planteo quedarme aquí, ¿no? Con lo cual son mis antecedentes. Bueno, por eso me he quedado, evidentemente, ¿no? Y como digo, pues hombre, mi primer destino fue en Zaragoza, en los Hércules, un avión de transporte, y sobre todo ya un poco relativo al tema que tratamos, pues de hace muchos años ya sí que colaboraba el gobierno español con misiones humanitarias de ayuda ante catástrofes, apoyos ya más concretos. Por ejemplo, durante varios años estuvo apoyando a Guinea con aviones de transporte, y yo pues sí que hace muchos años me planteaba que no se daba la difusión que debía tener este tipo de misiones, porque al fin y al cabo éramos aviones de Estado español pues por medio mundo, por medio planeta, y realmente como somos misiones de paz, bueno, a veces ayudas puntuales humanitarias, que también son muy misiones de paz. Por supuesto, sí, son colaboraciones, ¿no? Misiones de ayuda humanitaria, Etiopía, Colombia, Liberia, pues son los que yo he estado, bueno, y compañeros míos en muchos sitios, ¿no? Entonces esa quizá fue mi primer contacto real con el ámbito internacional, ¿no? También, bueno, por circunstancias familiares viví en Inglaterra de pequeño, con lo cual ya de alguna manera todavía la internacionalización se ha producido con más intensidad. Ya venía de ahí. De hecho, pues vamos entonces a ver, ¿y su experiencia con el mundo del derecho, con el mundo...? Bueno, no tengo... ¿Usted estuvo en la Complutense de Madrid, sacó la cátedra? En la Autónoma. Perdón, en la Autónoma de Madrid. Yo empecé aquí en la Universidad de Murcia como profesor no numerario y estuve aquí algunos años, hasta que gané la plaza de profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde residí e impartí docencia 3 años, hasta que gané la cátedra aquí, ya en el año 86, y desde entonces sigo aquí. Mi vida, la verdad es que no ha sido otra cosa que ser profesor, leer cuantos libros he podido, escribir algunos, y alguna vez, pocas veces, pues participar en algún organismo internacional que se encargara de elaborar normas internacionales que luego iban a ser aplicadas. No he hecho otra cosa, soy eso. Bueno, y ahora también cabalgar por el Atlántico hasta llegar a Estados Unidos, porque bueno, claro, si me saca ese tema, claro. Sí, he tenido una segunda nieta y he tenido que viajar a Estados Unidos por motivos no profesionales, aunque si quiere que le diga la verdad, una vez que el Pisuerga pasa por Valladolid, también he hecho cosas profesionales en las 3 semanas que he estado allí. Muy bien. Pero sobre todo he visto a mi nieta, que se llama Paula, y es preciosa. Fantástico. Don Diego. Sí, bueno, pues la experiencia, además de esa experiencia teórica del que se dedica a esto del derecho como jurista, realizando trabajos de investigación que afectaban al derecho internacional público, al derecho comunitario, derecho europeo. Actualmente, pues también en el ejercicio de la abogacía, al final ha habido un trato con clientes extranjeros, ha habido contacto también con ONGs que se dedicaban a ayudar a determinados grupos de ciudadanos de otros países, y la experiencia, la verdad es que siempre ha sido muy enriquecedora. Bien, pues una vez presentado un poco más el perfil humano, aparte del perfil académico, pues pasemos al tema que nos ocupa. Como digo, son muchos temas. El primero, por ejemplo, acerca de la legitimidad de las intervenciones militares de las potencias occidentales. Ha habido casos que son realmente relevantes, como son Kosovo, Afganistán, Irak, Libia, el actual caso de Siria. Empecemos por este que es más reciente. ¿Por qué piensan que no se ha intervenido en Siria? Pues si empiezo yo, sí. Por una razón muy sencilla, porque Rusia y la República Popular China han indicado que en el caso de que se sometiese a debate y petición de ulterior votación en el Consejo de Seguridad una intervención armada en Siria para evitar lo que está sucediendo, llevamos 120.000 muertos, Rusia y China han dicho que iban a vetar ese proyecto de resolución. Y como todo el mundo sabe, en el Consejo de Seguridad, que es un órgano formado por 15 estados, hay 5 miembros permanentes que tienen derecho de veto. Y si uno de ellos se opone, en definitiva, a que el Consejo adopte una decisión, pues no se puede tomar. En el caso de Siria ha habido intentos, proyectos que no se han presentado a la vista de la actitud de 2 de los miembros permanentes. Pero, en mi opinión, ese ha sido el problema. Si no se ha intervenido antes,
y no se han evitado todo eso que ha ocurrido, ha sido porque Rusia y China han indicado que vetarían una resolución en la que se barajara una intervención militar contra el régimen de Hafez el-Assad. ¿Por qué? Y con esto yo termino. ¿Por qué? Pues porque no hace mucho que en Libia, en la Yamajería árabe libia, se produjo una intervención militar a cargo de la OTAN, amparada en una resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 1973, en la que Rusia y China se abstuvieron y no se opusieron, por tanto no vetaron, resolución que pretendía adoptar una serie de medidas coercitivas contra Libia para impedir que el régimen de Libia atacase y dañase a su propia población civil. Entonces, para proteger a la población civil, el Consejo de Seguridad autorizó una intervención armada, medidas coercitivas, que la OTAN llevó a cabo. Esto que voy a decir a continuación es mi opinión, comprendo que puede haber otras. El ejercicio que la OTAN hizo de esa autorización, en mi opinión, desbordó claramente la autorización concedida y utilizó la fuerza no con el fin que la resolución pretendía, para proteger a la población civil, sino para derrocar el régimen, cosa que en efecto ocurrió. Este día lo autorizado. Rusia y China advirtieron que nunca más les volvería a pasar. Y habida cuenta de la práctica que hubo para aplicar la resolución 1973 del 2011 en el caso de Libia, es por lo que Rusia y China han vetado cualquier intento similar para hacer lo propio en Siria. Correcto. Estamos hablando de intervenciones militares en orden pues a suscitar escenarios distintos, escenarios que puedan promover la paz, aunque de hecho parece ser que son los intereses en conflicto los que más funcionan en estos casos. ¿Cuándo es legítima la intervención militar? Yo creo que ahora, tal y como está el orden internacional, don Cesario creo que estará de acuerdo, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien daría esa autorización, justificaría alguna resolución, cualquier intervención armada para resolución de un conflicto y volver a la paz o a la resolución de la seguridad y la estabilidad del entorno del país de que se trate, ¿no? Creo que sin esa intervención difícilmente sería. Ahora, que sea una paz de 100% justa o no, que esté interesada por las potencias, pues creo que también habría que hablar mucho de eso, ¿no? Sí, a eso me refería. Es decir, tiene legitimidad, por supuesto que es el orden que está constituido, pero realmente el Consejo de Seguridad tiene absoluta legitimidad cuando hay unos cuantos países que vetan y tienen derecho de veto. No. Claro, en principio no. Siempre se habla de la necesidad de que la comunidad internacional esté de acuerdo en la necesariedad de esa intervención. En el marco de Naciones Unidas se exigen una serie de requisitos. Hay una resolución del año 98 de pacificación justa y se exige, además de que haya un acuerdo de la comunidad internacional, que se esté persiguiendo proteger a los ciudadanos y no haya otros intereses escondidos en esa intervención, que sea, por tanto, en legítima defensa y que los medios siempre sean proporcionados, así como que haya alguna posibilidad o probabilidad, quizá mejor, de éxito. Siempre hay unos requisitos mínimos que avalan esa resolución y ese acuerdo, por tanto, de la comunidad internacional, lo que ha faltado. Sí, yo me gustaría precisar una cosa. Hablamos de legitimidad. Preguntabas si cuándo es legítima una intervención militar. Claro, legitimidad y legalidad son cuestiones distintas. Sí, sí, sí. Ha dicho nuestro amigo, nuestro contertulio, Don Alberto, el coronel. Alberto Gallego, ha dicho Alberto, que en la fase actual de las relaciones internacionales es el Consejo de Seguridad el que tiene que autorizar un uso de la fuerza para que haya una intervención legal, en definitiva. Legal. Pero claro, es cierto eso, es correcto, en mi opinión es correcto, es decir, ahora mismo solo las intervenciones armadas autorizadas por el Consejo de Seguridad cabrían dentro de la legalidad. Pero hay una zona gris en la que hay una tendencia muy fuerte y que tendría que ver más con la legitimidad que con la legalidad. ¿Me explico? ¿Podríamos citar Kosovo? Podríamos citar Kosovo. Me explico. En 1995, y claro, hace tanto tiempo, pero son cosas que no se pueden olvidar, se cometió en Bosnia y Herzegovina el genocidio de Srebrenica. A partir de ese hecho, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se vio muy afectado, muy impactado por ese hecho.
y promovió un movimiento que culminó en el año 2005 en la cumbre de jefes de Estado en Nueva York, en la Asamblea General, en Naciones Unidas, con la adopción, con el reconocimiento de que en derecho internacional había nacido una figura nueva que se llamaba la responsabilidad de proteger, en virtud de la cual, cuando en un Estado, que es el principal responsable, los Estados son los principales responsables de su propia población, pero cuando un Estado no puede, no quiere o no sabe impedir un genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o una violación masiva y generalizada de los derechos humanos, cuando en un Estado se dan esos cuatro tipos y el Estado no puede o no quiere impedirlo, la responsabilidad de proteger es una figura que dice que la comunidad internacional tiene que proteger a esas personas. ¿Bajo qué paraguas legal? Ahí voy. Entonces, en los documentos que se presentaron a los jefes de Estado se proponía, hay un documento, un informe de un comité internacional del año 2001, un informe de un grupo de alto nivel del año 2004, un informe del secretario general del año 2005, se proponía que el Consejo de Seguridad en esos casos autorizara el uso de la fuerza, la intervención armada, con fines de humanidad, con razones de humanidad, para impedir eso. Que el Papa Juan Pablo II pidió intervención en el tema de Kosovo. Lo que ocurre es que, claro, esa propuesta, que en definitiva intenta conjugar legitimidad con legalidad, esa propuesta lo que dice, bueno, pues que sea el Consejo de Seguridad, cuando se den esos casos, el que autorice una intervención armada. Pero el problema es, al que antes aludíamos, ¿y si uno de los 5 miembros permanentes que tiene derecho de veto lo impide? Habida cuenta de esa situación, hay una tendencia muy fuerte, que yo comparto, en virtud de la cual, si el Consejo de Seguridad es incapaz de cumplir su función por un veto, en un caso de este tipo, cuando se dan uno de estos crímenes, es incapaz de cumplir su función por un veto de un miembro permanente, la comunidad internacional no debería considerar ilegal, porque sería legítima una intervención armada para proteger técnicamente ilegal a esas personas. Y sin embargo legítima. Eso es una tendencia muy fuerte, que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Siria. Todos seguramente recordaremos que hace unos días, en septiembre, el presidente de la República Francesa, en octubre su ministro de Asuntos Exteriores, han propuesto ante la Asamblea General de Naciones Unidas que en caso de crímenes masivos, y los crímenes masivos son estos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violación masiva de los derechos humanos, los 5 miembros permanentes adopten un código de conducta en virtud del cual renuncien a ejercer su derecho de veto. Correcto. Y dice, en la propuesta que hizo el presidente Hollande ante la Asamblea General, dice, si esta propuesta que hacemos, que no necesitaría reforma de la Carta formal, hubiera existido en Siria, hoy no habría 120.000 muertos. Yo creo que que añada un poco mi punto de vista es que no solamente dijeron que vetarían, sino que ayudaría militarmente a Siria, a Rusia. Rusia es tradicional amigo de Siria desde siempre, ¿no? O sea, no solamente el veto, sino que ayudaría formalmente a Siria. Sí, Rusia lo que dijo es que si eso se pruebe, yo lo vetaré y no será posible. Y además, si hace falta ayudar a Siria, se la ayudará. Con lo cual, el conflicto sería una escalada imprevisible. Un tema que es aledaño con este que estamos viendo es el tema de la guerra preventiva. Tenemos el caso de Afganistán, tenemos otros casos, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué valor tiene? ¿Se puede legitimar una guerra que intenta prever teóricamente males mayores o conflictos más importantes? ¿Hasta qué punto viene refrendada por la legalidad? No sé, bueno, yo creo que la guerra preventiva es algo que también el presidente Bush se arrogó como tal, ¿no? Ahí donde pueden estar sus intereses, ¿no? Los intereses norteamericanos, ¿no? Ante una amenaza inminente, yo creo que el principio fundamental sería ese, ¿no? Una amenaza que es inminente. Ahora, ¿cuándo es una amenaza inminente, ¿no? Realmente para iniciar un conflicto. ¿Y por qué? Porque realmente la Carta de Naciones Unidas prevé la legítima defensa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la legítima defensa? ¿Hay que ser proactivo o no? ¿O solamente cuando me han agredido? ¿Cuándo hay una agresión? Cuando hay una agresión armada realmente, cuando hay una situación de conflicto o de paz, de opresión, por ejemplo, ¿no? Que pudiera justificar o cuando se presupone que se está preparando la guerra. Por ejemplo, bueno, pues cuando Irak, la guerra primera del Golfo,
prácticamente, bueno, Irak desplegó todo su ejército en la frontera y era inminente y no se actuó, ¿no? Entonces, en ese caso podría haber estado justificado, quizás, ¿no? Se fue reactivo. Sí, yo no sé, yo distinguiría hay dos situaciones que en mi opinión no deben confundirse. Una es la guerra preventiva, la doctrina, como has dicho, Alberto, del presidente Bush, y otra es el tema de la legítima defensa anticipatoria o preventiva, que no es exactamente lo mismo. ¿Podríamos diferenciar? Claro. 11 de septiembre del 2001, ataque terrorista de una organización radical yihadista, Al-Qaeda, no de un Estado, de un actor no estatal. Bien, se plantea esa situación en Estados Unidos, que nunca había sido atacado de esa manera, reacciona adoptando una doctrina, que es la doctrina de la guerra preventiva, que luego se ha llamado de Bush, hijo, porque era el presidente en Estados Unidos, anclada en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del año 2002, luego del año 2006, en virtud de la cual Estados Unidos se arrogaba unilateralmente el derecho a utilizar la Fuerza Armada contra cualquier Estado o contra cualquier organización no estatal que amenazara la seguridad de los Estados Unidos, con independencia de dónde viniera la amenaza, de la maduración del peligro y de cualquier otra circunstancia. Esa doctrina, en virtud de la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho unilateralmente de atacar por la fuerza a estados estuviesen donde estuviesen, que diesen apoyo al terrorismo aunque solo hiciesen eso, y de atacar a organizaciones que supusieran terroristas, que supusieran una amenaza para Estados Unidos, estuviesen donde estuviesen, esa doctrina de la guerra preventiva ha sido rechazada por la comunidad internacional. El documento final de la Cumbre de Jefes de Estado del año 2005 dice que un Estado no puede utilizar la Fuerza Armada contra amenazas latentes. En esos casos es el Consejo de Seguridad el que debe autorizar el uso de la fuerza. En cambio, hoy está reconocido, y en mi opinión creo que se está consolidando claramente la tesis de que cuando un Estado tiene una amenaza inminente, no ya latente, tiene una amenaza inminente de ataque armado, tiene que ser un ataque armado, en debida forma, pero cuando hay una amenaza inminente de ataque armado, aunque el ataque no se haya producido aún, ese Estado hoy se viene aceptando, podría citar fuentes diversas, se viene aceptando que ese Estado podría recurrir al uso de la fuerza en legítima defensa. Como Alberto ha dicho muy bien, el problema es saber cuándo estamos ante una situación de inminencia. El Instituto de Derecho Internacional ha intentado precisar un poco esa exigencia cuando ha dicho un peligro manifiestamente inminente. Lo que ocurre es que, claro, los juristas y los políticos utilizamos términos, y cuando es manifiestamente inminente. Pero la idea general sí que se entiende. Es decir, lo que el derecho internacional no permite es usar la fuerza ante una amenaza latente. Por ejemplo, en 1981, la aviación de guerra israelí destruyó la central nuclear iraquí de Osirak, porque estaba construyéndose una central que quizá cuando se terminase aprovechase el uranio enriquecido para fabricar armas atómicas. Como material, eso no es una situación de inminencia. En cambio, hoy se acepta que creo yo, que hay una tendencia muy fuerte, que aceptaría que cuando el riesgo de ataque armado es inminente, un Estado puede reaccionar en legítima defensa. Lo hace a su riesgo. Tendría que demostrar luego que el ataque armado se iba a producir y era inminente. En un caso de esto podría ser la guerra de los 6 días, ¿no?, de 67, con Israel. Pero claro, ¿dónde está la defensa ante una situación de...? Me parece perfecto el ejemplo. Pero ¿dónde tenía que haber acabado esa defensa? No ocupando territorios, por ejemplo, ¿no? Claro, me parece... el Estado de Israel. Sí, el ejemplo es perfecto, porque en la guerra de los 6 días, en 1967, ¿qué hace Israel? Israel percibe, por medio de informaciones de los satélites espías americanos, percibe que en 6 estados árabes, que además le han jurado la destrucción, en 6 estados árabes, en los aeropuertos de 6 estados árabes, está concentrándose la aviación militar de esos países. Israel, ¿por qué voy a esperar a que Israel lanza una operación previa y destruye en el suelo a esos aviones? Luego gana la guerra, porque quien domina el suelo, no sé si el principio sigue siendo vigente, absolutamente. Quien domina el aire, como aéreo no puede decir otra cosa. Domina la situación. En mi opinión, ese sí sería un caso de peligro inminente, en el que la legítima defensa estaría permitida, hasta el punto, y eso a veces la gente no lo recuerda, hasta el punto que la guerra de los 6 días que desencadena Israel
destruyendo sobre los aeropuertos de los 6 estados árabes su aviación militar, nunca ha sido calificada de agresión por Naciones Unidas. Sí. Nunca se la ha calificado de agresión. ¿Qué valor tienen las fuerzas europeas, las fuerzas y las fuerzas mundiales, las fuerzas de la OTAN? ¿Realmente son significativamente eficaces? ¿Ayudan en los conflictos? Sí, la respuesta tiene que ser sí, ¿no? Hombre, está claro que todo el proceso de integración, refiriéndonos quizás a España, ¿no? Desde la integración en la OTAN, todo ha venido a converger en toda la operación en común, la doctrina, los procedimientos, el método, toda la interoperabilidad de los sistemas, ¿no? En la cual es tan importante el sistema que tenemos como que hablemos todos el mismo idioma y con los mismos términos, ¿no? Entonces, de luego no es el mismo valor, creo, como operativamente hablando, que tengan pues una cifra fija de militares americanos que interaccionan perfectamente entre ellos que la misma cifra de países europeos. Ahora, yo creo que se está demostrando al cabo de estos años que el resultado, quizás con un coste eficiente, pero, o sea, eficaz pero no eficiente. Más eficiente sería el empleo americano porque ellos tienen su doctrina y de hecho en alguna ocasión los americanos han dicho no, nos metemos nosotros, no queremos aliados, ¿no? Aunque políticamente debe también participar Europa, ¿no? La OTAN como conjunto de las decisiones. No, la práctica reciente demuestra que la OTAN es una organización cada vez más importante. Sin ninguna duda. En definitiva, y su intervención en conflictos como los de Afganistán, después de la guerra, es decir, no solo en relación con la guerra, sino para asegurar la estabilidad de un país que se está formando, cuyas instituciones políticas se están generando y se están formando, con todos los problemas que ello conlleva. Hemos visto ayer, hoy, en televisión, el problema del opio en Afganistán, en las zonas que siguen controlando los talibanes, porque es curioso, después de tantos años con fuerzas internacionales en Afganistán, el gobierno no controla el problema, no controla la totalidad del territorio. Y la OTAN ha jugado un papel importante y debe seguir jugándolo, y quizá en el futuro sea una organización que pueda aún cumplir misiones muy importantes, por ejemplo, en este tema del que hablábamos de la responsabilidad de proteger. En Libia, en mi opinión, no se hizo de la manera correcta, pero la propia OTAN habrá aprendido de sus experiencias y sabrá que en otras ocasiones tendrá que hacerlo o corregirlo de otro modo. A mí me parece, en cualquier caso, una organización indispensable en el mundo contemporáneo. Estamos en un mundo polarizado. Si antes eran este-oeste, ahora es norte-sur, y se ha hablado de alianza de civilizaciones. Es decir, sería un camino para la paz, un camino para prevenir la guerra. De hecho, en la anterior legislatura se aportó mucho y se incidió mucho en el tema de alianza y se gastó mucho. ¿Cómo piensas que sirve para algo? ¿Cuál es tu visión? Sí, debería servir. En principio es necesario que haya más comunicación más fluida, y que los conflictos se puedan evitar. Estamos siempre hablando, como decías, de este-oeste, oriente-occidente y de bloques, y no debería superarse esa limitación. Debería haber una comunicación fluida y que hubiera fines comunes, y que las actuaciones de la OTAN, de la ONU, efectivamente estuvieran para el mantenimiento de la paz. Se hablaba antes de guerra justa, ahora se intenta llevar el término a paz justa, pacificación, como en la ONU, y que se mantengan los derechos humanos, que se aseguren los procesos electorales. El problema se ha visto con las intervenciones, como en el caso que comentabais de Afganistán, que salían los rusos, los soviéticos, y entraban los talibanes, y al final venía un problema peor o más grave a esa solución que se pretendía dar, pero las labores de pacificación son fundamentales. Yo recuerdo que el tema creo que es complejo, porque alianza de civilizaciones, diálogo, es cierto que además la Iglesia está muy interesada en todo esto, pero ciertamente es complicado. Y es complicado por un tema que es el tema de los derechos humanos. Cuando las tropas estadounidenses entran en Irak, creo recordamos todo el tema de los talibanes, cuando parece que hay un cierto nivel de control de ese tipo de extremismo, pues un mulá, un clérigo, es preguntado por un periodista. Bueno, y entonces ahora ya, una vez que ya los talibanes están controlados, podremos hablar de derechos humanos.
Y le contesta, no, eso es para ustedes los occidentales. Es decir, desde un horizonte cultural como es el Islam, pues a veces es difícil sintonizar pues desde una civilización y una cultura que ha promovido los derechos humanos y una cultura que todavía tiene sus esquemas antropológicos, sociológicos y religiosos, tantas veces en conflicto con los esquemas de Occidente. Yo estoy de acuerdo en eso, pero precisamente lo que ha dicho Diego es buscar los puntos de concordia, los puntos de sustrato común que pueda haber entre las civilizaciones, ¿no? O sea, no podemos, y Europa hemos pasado nuestra civilización, o sea, para llegar a donde estamos hoy en día, dentro del ámbito del derecho, pues hemos pasado nuestra guerra de religión, nuestras guerras de sucesión, toda la guerra que llevamos, ¿no? Ahora vemos cómo está el mundo, cómo está África, cómo están los países islámicos, y quizás el concepto de religión tenga un valor importante en esto, pero hablamos también de cultura, ¿no? Entonces no podemos cambiar la cultura de muchos países que está en una estructura a veces tribal, como puede ser Afganistán, a la hora de democracia. O yo puedo referir a África, donde yo he viajado prácticamente por toda África en misiones y bueno, pues no puedes hablar de democracia en Namibia, cuando estuve hace bastantes años que España contribuyó allí con aviones y con personal a unas tribus de bosquimanos, unas tribus de hereros que no entienden lo que es la democracia, ¿no? Entonces hay que buscar ese sustrato común. Ahora, para mí es a través del diálogo y el conocimiento recíproco, ¿no? ¿En qué ámbito se podría dar el diálogo? Sí, pero porque el término la Alianza de Civilizaciones, que fue un concepto que propuso un reformista iraní, del actual Irán me refiero, antes que lo acuñara y lo protegiera y lo defendiera tanto nuestro presidente, el que fue nuestro presidente, Rodríguez Zapatero, nace en un contexto muy curioso. La Alianza de Civilizaciones nace una vez que hay un sector del islamismo radical que comete actos terroristas. Entonces, de lo que se trataba con ese término, porque claro, Alianza de Civilizaciones, yo siempre he preguntado, ¿pero alianza contra quién? No, lo que se trataba era de intentar que el Islam más moderado, más razonable, es decir, dejar claro que el Islam no es el terrorismo necesariamente, que hay un sector islamista moderado, sensato, radical, y que además, según sus propios eruditos, son los que interpretan de manera correcta los libros sagrados del Islam. Entonces, lo que se trataba era decir, hay que buscar una alianza con los islamistas más razonables y más sensatos. Pero claro, el problema es el que apuntaba, es decir, claro, lo que hay que ver es, primero, cómo conseguimos que en el mundo islámico prevalezca esa interpretación más racional, más conforme, con todas las diferencias que puede haber entre la concepción de los derechos humanos occidentales y la del mundo islámico, que es muy distinta. Pero intentar eso es lo primero. Eso puede conseguirse, porque si nos fijamos, en el mundo lo que parece predominar es una interpretación radical del Islam. Y son las interpretaciones más radicales las que se ven, las que actúan, son las que suenan, las que son noticia, y las que inciden en el mundo, en la práctica del mundo más que lo otro. Y ese es el gran problema. ¿Hasta qué punto la religión puede ser, si no un pretexto, porque no lo es, pero sí una especie de pantalla frente a otros intereses, como pueden ser la cuestión económica? Es decir, países que están en vías de desarrollo, con unas estructuras económicas ciertamente excesivamente piramidales, donde, bueno, el poder lo detentan muy poquitos. ¿Hasta qué punto podría pensarse que la religión podría ser como una especie de pantalla de otros intereses? Hombre, la religión al final, por suerte, no como pantalla, sino lo contrario, sirve, y la evangelización y todos los principios y valores que van unidos a la religión siempre, y con esa pretensión como la católica de ser universal, pues siempre van calando y permite que, al contrario, sirva el conocimiento y esa espiritualidad para que esos valores estén presentes y se puedan erradicar los valores que no sean tan aceptables, quizás. No, desde luego, desde el planteamiento evangélico se parte de una premisa, de que todo ser humano lleva la huella de Dios y por tanto hay un índice, un nivel de posibilidad de encuentro, porque estamos creados a imagen y semejanza de un Dios que es amor, ¿no? Es curioso cómo en la mentalidad occidental, prácticamente desde la Revolución Francesa, ha calado la idea que luego cristaliza en la frase de Stalin,
la guerra, el conflicto es la partera de la historia. Famosísima frase, ¿no? Es decir, es la violencia lo que hace emerger el individuo, lo que hace emerger la cultura, lo que crea la civilización. Y es curioso todo lo contrario de lo que ha dicho el mensaje del Evangelio desde el principio y lo que la Iglesia ha anunciado desde el principio. No es la violencia dentro de un esquema ciertamente darwiniano, ¿no? Es la lucha la que hace emerger la vida, etcétera, ¿no? Eso traspasado luego pues, a los distintos ámbitos de la economía, de la psicología, con Freud, por ejemplo. Es el conflicto lo que hace emerger la historia. El cristianismo ha hecho todo lo contrario, que lo que hace emerger la persona, la sociedad, la cultura, es precisamente el amor, el encuentro. Es la fuerza, digamos, frente a una fuerza, digamos, centrífuga, es la fuerza centrípeta, ¿no? La que intenta unar, la que intenta el entendimiento, ¿no? Creo que esto es lo más grande que ha sembrado la Iglesia, a pesar de que ha tenido que luchar el mensaje evangélico contra toda una cultura pues, que va lastrada por el mal, por el pecado, ¿no? Pero el mensaje y la estructura está bien puesta por parte del Evangelio. Es curioso cómo hoy nos debatimos todavía en la ideología del mal, contra la ideología del mal que pretende esto, ¿no? Que pretende que la partera de la historia es la guerra, es el conflicto, ¿no? En ello tienen mucho que ver en ayudar a solventar todos estos casos y don Alberto tiene mucha experiencia en misiones de paz. Díganos algo que puede interesarle a la gente. ¿Cómo es su servicio? ¿Qué consiguen hacer? ¿Qué metas? ¿El servicio religioso? No, en cuanto a misiones de paz, en cuanto a ayuda humanitaria, porque todo esto también ayuda, como digo, pues tal vez a amortizar mucho estas situaciones de conflicto y de desastre bélico. Yo creo que las misiones de paz, tal y como se viene a decir generalmente, ¿no? Ya bien sea intervención coercitiva, ¿no? Como pudo ser esta, ¿no? La Libia o como otro tipo de misiones, pues yo creo que tienen el valor precisamente bien como observadores de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, bien como mediadores también, ¿no? Dentro de las partes de un conflicto o en un momento determinado una fuerza presencial militar que garantiza que se cumplan esos acuerdos previos, ¿no? Yo creo que sin duda son muy importantes. O sea, a mí, fundamentalmente, yo estuve en Namibia, como dije al principio. ¿Y cuál fue esa experiencia? Sí, la experiencia para mí fue de lo más bonito que he hecho en mi vida, ¿no? Como dije, yo quería ser piloto, pero mi experiencia, tal y como me he movido en el Ejército del Aire, ha sido maravilloso por las oportunidades que me ha brindado de abrirme al mundo, precisamente. Y eso, pues a 8.000 kilómetros de distancia de casa, en otro entorno, en otro mundo, en otra cultura, la verdad que ver que eres capaz de poco a poco con tu trabajo, que después de 20 y pico años no se ha vuelto a ir a hablar de Namibia, lo cual yo creo que eso es un índice bastante bueno del éxito que tuvo la misión, no porque yo estuviera allí, evidentemente, ¿no? Pero vamos, que ahí está, seguramente también. Cosa que otros conflictos han recibido después, ¿no? Porque es otra de los aspectos que hay que garantizar. Por ejemplo, en Afganistán, no solamente llegar a una fuerza y me voy, ¿no? O sea, hay que garantizar, ganar la guerra es fácil ahora por accidente, ¿no? Quizás la pregunta de antes, la OTAN está ahora en condición de ganar cualquier guerra, cualquiera, sin ningún problema, o sea, americanos, con el apoyo político de otros países, pero hay que ganar la posguerra, ¿no? Y eso es realmente el reto que tiene la comunidad internacional, con el amparo de la ONU y de otras organizaciones. Yo estoy de acuerdo con Alberto. Tenemos que hablar también de la sociedad civil en todo esto. Sí, eso es lo que quería decía también. Simplemente que estoy de acuerdo con Alberto en que las operaciones para el mantenimiento de la paz en curso, sean de Naciones Unidas, de Unión Europea, de otras organizaciones, cumplen un aspecto vital. Precisamente mañana tenemos en la facultad un seminario con una profesora compañera y hemos invitado a un militar español, a un comandante, que viene de Somalia, de una de las operaciones de la Unión Europea allí, y yo pensaba, cuando le presentaba a los alumnos, pero cuando le presente mañana a los alumnos le diré, bueno, pues este señor les va a contar qué hace un militar español en el confín del mundo, al servicio de la Unión Europea o de la Organización de Naciones Unidas, y que está en un determinado país para ayudar a la gente que le necesita. La misión que este señor ha desempeñado allí es entrenar a la policía y a las fuerzas de Somalia para que cumplan mejor su función. Ayudar a hacer estructuras que puedan mantener el Estado. Claro, que haya estabilidad. Hay operaciones humanitarias, operaciones de ayuda que se están desarrollando en todas las partes del mundo. Yo creo que es algo muy importante y que contribuye un poco a dulcificar esa sensación que podemos tener de que en derecho internacional solo hay guerra, que la guerra es la partera de la historia, en definitiva. Las operaciones para el mantenimiento de la paz,
que no se regularon en la Carta, se crearon después, porque la Carta falló, porque el sistema de seguridad colectiva falló. El capítulo 6,5 se dice, sí, ¿no? el capítulo 6,5. Sí. Mohamed Bejawi, que es un internacionalista argelino y que fue juez del Tribunal Internacional de Justicia, lo dice mucho. Capítulo 6 bis, dice él, sí. En efecto. La sociedad civil, a tu juicio, experto en derecho internacional, ¿qué puede hacer precisamente cuando vemos un mundo en conflicto, cuando vemos un mundo que necesita hablar de guerras preventivas, que necesita de la defensa? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Hombre, yo creo que en primer lugar debe ser plenamente consciente de lo que está pasando a su alrededor y de las necesidades que surgen en los países, no solo del entorno, sino en cualquier otro país. Sí que es cierto que a mediodía, en casa, con la familia, el telediario, pues cuando no es como el caso de Filipinas una catástrofe natural, pues se habla de algún conflicto, pero también tienden a olvidarse los conflictos y pasan de los titulares y van reduciéndose y van apareciendo ya en alguna página olvidada donde queda un hueco de los periódicos, de la prensa. Hay que ser consciente de la existencia de esos conflictos, hay que exigirle responsabilidad, saber, como diferenciaba antes Cesario, la legalidad y la legitimidad de los estados, si pueden intervenir, si no deben intervenir, y saber a qué mundo nos enfrentamos, qué conflictos hay. Al final, y volviendo a la guerra preventiva, yo creo que fue un poco pues una creación, una marca que se creó para poder justificar una intervención y, lógicamente, la sociedad luego reacciona. Pero también tiene que ser justa la sociedad y saber que debe reaccionar siempre y siempre con coherencia. Muchas veces se reacciona de forma distinta a los mismos fenómenos porque los actores, los protagonistas son distintos. Sí, sí. En cuanto a un nivel organizativo, también la sociedad civil tiene mucho que decir, ¿no? Es decir, lo recordamos con la guerra de Irak, todo el movimiento que hubo a nivel, sobre todo en España, pero también en otros sitios del mundo, ¿no? Creo que también tendrá mucho que decir. Sí. No, iba a decir precisamente, hablando de aspectos organizativos, que una de las manifestaciones más singulares y más activas hoy de la sociedad civil son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Y simplemente quería apuntar, porque a veces uno cree que las ONGs es pues, ir a un sitio de voluntarios, pero no es solo eso. O sea, las ONGs están detrás hoy de tratados internacionales muy importantes, como por ejemplo el que prohíbe las minas antipersonas, o están detrás de la creación de un tribunal penal internacional. O sea, la sociedad civil que se ha movilizado precisamente para esto. Sí, sí. Tiene hoy cada vez más incidencia por la vía de fenómenos organizativos como pueden ser las ONG, las organizaciones no gubernamentales, que no siempre son malas ni son corruptas, como a veces algunos tienen tendencia a pensar, sino que en muchos casos son muy beneficiosas e influyen de manera importante en la conformación de un mundo mejor. Sí, correcto. Aunque sea por propio interés, tu experiencia como militar te ha hecho relacionarte pues, con eclesiásticos, con sacerdotes que están al servicio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel tienen? ¿Son también agentes de paz o qué papel tienen? Pues se supone que deben ser agentes de paz, sin duda, ¿no? No me cabe duda que en la vida regular ahora mismo de las unidades han perdido un poco el espíritu que tenía antes. Al haberse profesionalizado, pues acaba el horario de trabajo y salvo que haya una actividad, los cuarteles se quedan pues la gente de servicio prácticamente, ¿no? Entonces, digamos, se haya difuminado un poco ese concepto de cuartel, pero una misión de paz, una misión internacional, ¿no? Por llamarlo de cualquier manera, lejos de casa, con toda la problemática que tiene la profesión, la actividad rutinaria, los problemas personales, el problema familiar, la falta de comunicación con la familia, pues yo creo que el papel del pater, en este caso, que es el término militar que utilizamos, es esencial. Sí. O sea, por lo menos con alguien que te escucha, que te comprende y que sepa que está ahí para ayudarte, ¿eh? Incluso se han dado testimonios también heroicos de ayuda, incluso en cuanto a ayuda humanitaria por parte de los sacerdotes que están en la milicia, ayuda incluso a aquellos que han caído del otro bando, ayuda incluso a suavizar las tensiones que puede haber en un conflicto, ¿no? Digamos un poco sí, desde el espíritu, como mediadores de alguna manera, ¿no? Que se prestan para esto, ¿no? Que este papel de mediador es muy importante ahora mismo en las misiones en las cuales están involucrados militares españoles. El papel mediador en Afganistán con los jefes locales, ¿no? Con los a veces los señores de la guerra. No olvidemos que estamos hablando de una sociedad tribal y se necesita lógicamente ese papel, ¿no? Sí, el papel de mediador sin duda, ¿no? Como factor de moderación.
Bien, pues vamos terminando nuestro programa de hoy. Yo voy a echar un cuarto de espadas por los misioneros, que son aquellos que también promocionan la paz en países donde el conflicto hace estragos, incluso el conflicto se convierte en genocidio, ¿no? Recordamos los Hutus y los Tutsis hace unos cuantos años, y que tanto terror sembró. Los misioneros, que son los que se encarnan en aquella realidad y se hacen pueblo con el pueblo, no, son ya de alguna manera ciudadanos del mundo, y allí donde están, allí está su casa y su tierra y su patria, porque el valor de las personas es insoslayable, y a ellos se entregan con todo el corazón y con toda el alma, y durante todo el tiempo de su vida, no solamente por un tiempo benemérito y además extraordinariamente útil, como hacen todas las ONGs, grandes ONGs que tanto peso han tenido, pero también un cuarto de espadas por esta gente que son agentes de paz, todas estas personas que están dando lo mejor de sí, haciendo presente el amor cristiano allí donde hay destrucción, donde hay devastación. Y que siendo religiosos son sociedad civil. Y que siendo religiosos también son sociedad civil. Pues aquí terminamos este espacio. Creo que ha sido muy interesante descubrir estas perspectivas que no se han detenido solamente en hablar sobre los entresijos legales o no legales de la guerra justa, sino también que nos abren horizontes para la paz, nos han abierto perspectivas de por dónde todos podemos ser agentes y constructores de la paz que necesita este mundo. Hasta el próximo encuentro en la frontera. ¿Ya puedo respirar o no? Sí.